Se cayó la señora. Maldita mujer, maldita mujer. ¡Hey! ¡Qué bueno verlos por aquí! Supongo que en estos momentos deben estar buscando algo nuevo que aprender, algo valioso, algo importante que los haga sentirse más inteligentes que el resto. Un conocimiento que, quién sabe, tal vez podría salvarles la vida en algún momento en específico. Así que no perdamos más tiempo y hablemos sobre las momias de Venezuela. Bueno, corría el año 1845 y en Venezuela se escucha la trágica noticia del fallecimiento de Tomás Lander, un importante político liberal de la época y cofundador del diario El Venezolano. Mientras la acongojada familia preparaba el entierro, un amigo les informó que en el puerto de La Guaira, un misterioso médico alemán había desarrollado un método para embalsamar cadáveres sin extraerles las vísceras. Poco tiempo después, la familia recibía al doctor Gottfried Notch, quien se encargaría de momificar el cadáver de Tomás Lander, para posteriormente ser colocado en una de las salas de su casa con una elegante vestimenta negra, sentado en una silla cercana a un escritorio y con una pluma en la mano en actitud de escribir, posición en la que permanecería durante aproximadamente unos 40 años. ¡Ay, caramba! Gottfried Notch nació en la pequeña y bella ciudad alemana Halberstadt, actual estado de Sajonia-Anhalt, el 17 de marzo de 1813. Su familia mantenía un buen estatus socioeconómico, ya que su padre era un maestro cervecero, un oficio bien remunerado para la época. Realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Estudió medicina en la Universidad de Halle, graduándose en 1845, luego de la presentación y defensa pública de su tesis de grado de Lactet Mulierum, o lo que es igual a la leche de mujer. Por eso crecí tan fuerte. Leche de gigante. Una vez obtenido el título médico, Notch se embarcó de inmediato con rumbo a Venezuela, para radicarse en La Guaira, donde existía una próspera colonia alemana, principalmente formada por comerciantes y donde existían muy pocos médicos que por supuesto ninguno hablaba alemán, lo que hace pensar que su viaje haya sido motivado por los miembros de dicha colonia, ávidos de contar con un profesional de la medicina de su propia lengua y cultura. Notch llega a Venezuela probablemente en mayo o junio de 1845, tiempos donde la medicina era ejercida en su mayoría por médicos formados en la Universidad de Caracas. Sin embargo, existía una extendida práctica de curanderos, hechiceros, comadronas, sangradores y diversos tipos de eruditos, claro que sí, de la medicina, los cuales no eran fáciles de erradicar, ya que a estos recurrían no solo el segmento más pobre de la población, sino también una buena parte de las clases pudientes. Las enfermedades más comunes en esta época estaban representadas por la tuberculosis, la malaria, la viruela, y en los niños también era común encontrar enfermedades como tétanos y una que otra diarrea. En fin, un paisaje bastante pintoresco para nuestro amigo Notch. Una vez establecido en La Guaira, decide traer a Venezuela a su esposa y ambos quedan al cuidado de Josephine y Amalia Weissman, que más tarde serían sus enfermeras y ayudantes. Tanto Amalia como su hermana Josephine habían migrado junto con su padre Damián Weissman como colonos fundadores de la colonia Tovar en 1843. Cuando el padre abandonó el país varios años después, dejó a las jóvenes al cuidado de la familia Notch, con quienes permanecieron el resto de sus vidas e incluso después de muertas. Esto lo entenderán más adelante. Tengo un mal presentimiento. Notch fue uno de los médicos participantes en la lucha contra la epidemia de cólera que azotó el país entre 1854 y 1856. En las 3 primeras semanas de epidemia se produjeron en La Guaira 554 casos con 116 defunciones, aproximadamente un muerto por cada 4 pacientes. Para esta época la causa de la enfermedad no se conocía, de manera que se hacían especulaciones de toda clase para explicar su aparición. Posteriormente se confirmó que la enfermedad tenía su origen en el agua contaminada con heces fecales. Esto se dedujo gracias al estudio realizado en Londres por el señor John Snow. No, ese mismo. La epidemia se prolongó hasta el 2 de noviembre, cuando se diagnosticó el último caso, dejando un saldo de 1.311 afectados con 437 fallecidos, y un aclamado Dr. Notch por su ardua labor.
Otro gran aporte médico realizado por el alemán fue refundar el Hospital San Juan de Dios durante el periodo de la epidemia, ya que dicho hospital había sido destruido por un terremoto. Un cronista de la época describe a Notch de la siguiente manera: el doctor Notch era un hombre alto, fornido, de facciones correctas y enérgicas, de ojos azules y luenga barba rubia. Anda siempre en un fogoso corcel blanco. El acento del extraño personaje era áspero, sin embargo su carácter era bondadoso. Muchos fueron los que recuperaron la salud perdida gracias a la ciencia de Notch, sin contar con los clásicos 10 reales que valía la consulta, pues nunca cobraba a los pobres. En pocas palabras, un tipazo de facciones correctas y ojos azules. A finales de 1850, Notch adquirió una pequeña hacienda al sureste de La Guaira en las laderas del Picacho de Galipán, desde donde tenía una hermosa y magnífica vista de la costa y el mar. Sustituyó la vieja vivienda que allí existía por una amplia y hermosa casa al estilo selva negra alemana, rodeada por hermosas matas de naranjas, guanábanas, aguacates, rosas y claveles. Sin duda, el lugar perfecto para construir un mausoleo con 6 sarcófagos de cemento, con tapas de mármol, ventanas de vidrio protegidas con malla de metal, a la altura de la cara que le permitieran observar el proceso de descomposición de las momias de sus familiares que ahí reposaban. Y por supuesto, el doctor bautizaría a su nueva casa con el nombre de Buena Vista, aunque los pobladores de la zona la llamarían el Castillo Negro. Sí, como el de Game of Thrones. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! En las inmediaciones de la casa principal, Notch construyó una especie de laboratorio donde realizaba embalsamamientos o momificaciones, lugar donde inventó una fórmula que después de inyectada convertía a los cuerpos sin vida en momias, sin la necesidad de extraer los órganos vitales. Probó con éxito sus métodos y se sintió feliz al saber que superaba con creces a la momificación de carácter religioso practicada por los egipcios, los más famosos momificadores. ¡Tomen eso, egipcios! Entre febrero de 1859 y abril de 1863, las tendencias políticas conservadora y liberal desataron la guerra federal en la que murieron más de 100.000 personas en diferentes combates. Para ese momento, el Dr. Notch era el cirujano del Hospital Militar de La Guaira y ya trabajaba en su amada fórmula para embalsamar. Así que sus primeros experimentos los realizó con cadáveres producidos por la guerra que no eran reclamados por nadie, por lo que de vez en cuando tomaba uno que otro muerto, lo cargaba sobre el lomo de algún burro o caballo, los cuales llevaba hasta la hacienda Buena Vista para sus experimentos. Así un médico que llevaba muertos a la montaña rápidamente despertó la imaginación del poblado, donde comenzaron a llamarlo el vampiro de Galipán, y su estampa de médico generoso se transformó en la de un hombre sombrío para los pobladores, generando de esta manera infinidad de historias y leyendas en torno a su imagen. Esto se puede apreciar perfectamente en la canción Dr. Notch del emblemático rockero venezolano Paul Gitman. Y en leyenda se convirtió, y así consiguió la preparación que preservaría sus muertos de la putrefacción. Las momias de Dr. Canoch es su gran amor. Ay, huele a chavista. También se comenta que José Gregorio Hernández, uno de los médicos más importantes de Venezuela hasta el punto de ser catalogado por muchos como santo, cierta vez, quizás movido por sus creencias religiosas, le reclamó a Notch por experimentar su fórmula con pacientes que, aunque estaban muriendo, no estaban muertos del todo. Coño, papito, no haga eso. Cuando se habla de las momias del Dr. Notch, sin duda una de las más notables es la de José Pérez, un soldado que combatió en la batalla de Vuelta del Colorado y que falleció de neumonía. El cirujano lo momificó y vistió con su uniforme para luego colocarlo al pie de la entrada del mausoleo, junto con sus perros que ya había embalsamado previamente.
El cadáver del soldado permaneció en los predios de la finca Buenavista por más de 70 años. Por favor, mátame. En él se podía apreciar la técnica predilecta de Notch, ya que las vísceras no habían sido retiradas previo al embalsamamiento como era la costumbre usual, puesto que al examinar el cadáver momificado no se observaron señales de tal procedimiento, es decir, incisiones en el abdomen o en el tórax. Por otro lado, el cadáver presentaba solo una incisión de 6 centímetros a lo largo del cuello, la cual estaba suturada, por lo que se deduce que el líquido embalsamador era inyectado a través de la arteria carótida derecha. Aparte del conocido Tomás Lander, del cual hablamos al inicio de esta historia, también se dice que Notch embalsamó el cadáver del general Francisco Linares Alcántara, muerto en el ejercicio de la presidencia el 30 de noviembre de 1878. Un presidente embalsamado. No sé por qué me suena tan familiar. Bueno, no importa. Supongo que en esta altura ya podríamos otorgarle a Gottfried Notch el título de embalsamador de las estrellas. Ya jubilado, el Dr. Notch parece haberse recluido en su posesión de la montaña, donde vivió el resto de sus días apenas rodeado de algunos de sus allegados y empleados. Ya va. Perdonen que los interrumpa así en este momento. Daniel, lo estás haciendo brutal, estoy orgulloso de ti. Denle un gran like a este señor, apóyenlo por favor, se está esforzando bastante. Paso por aquí un segundo nada más para decirles que están haciendo una película sobre la vida del Dr. Notch, la cual se ve brutal. Se ve increíble. He tomado algunas imágenes referenciales de la página web de esta película, las cuales han visto a lo largo del video y tiene un arte espectacular. Les dejo la página web y las redes sociales de esta página en la descripción. Pásense por su canal de YouTube, que están unos adelantos que te dejan con la boca abierta, de verdad. Pasen y véanlo porque está increíble. Y aparte quería decirles que no se dice Dr. Notch, como yo lo digo, es más una cosa gutural tipo alemán como pero a mí no me sale, así que yo le digo Notch. En Venezuela le dicen canoche, pero a mí no me gusta mucho cómo suena canoche, así que yo le digo Notch. Y bueno, era básicamente eso. Continúen con este señor que lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de ti, amigo. Vamos. Elisabeth Gross, esposa de Rudolf Gross, representante de la casa comercial Blom, uno de los comercios alemanes más importantes de Venezuela en aquel entonces, visitó la finca de Notch a comienzos de la década de 1890 y dijo lo siguiente, y cito: Es un señor bastante extraño. Arriba en su jardín tiene una tumba con su lápida en la cual reza lo siguiente: aquí yace el Dr. Notch con su respectiva fecha de nacimiento y la fecha de su muerte aún en blanco, por supuesto. Él se sienta allí con 2 hermanas que viven con él y deja correr la imaginación acerca de lo bonito que será cuando él descanse allí. Luego me tomó paternalmente del brazo y me condujo a su estudio y me dijo: ahora no se asuste, yo tengo aquí algunos muertos con quienes convivo. Y allí estaban, un hombre y una mujer, una niña y un trabajador, con su pipa en la boca, completamente vestidos, pero eran cadáveres. Ellos se habían ofrecido cuando estaban aún con vida, para que al morir fuesen recubiertos con una sustancia inventada por el Dr. Notch. Así quiere él conservarlos para la humanidad, pero no revelará el secreto de cómo hacerlo sino después de su muerte. Los cadáveres me miraban tan tiernamente con sus ojos de vidrio que parecía como si estuvieran vivos. No estaban encogidos como las momias, sino bastante rellenitos. Solamente sus barrigas estaban vacías, pues según me contó, él había sacado las vísceras. Él tenía además una cantidad de envases con niños conservados en alcohol y otras cosas horribles en ese cuarto. En pocas palabras, un tipazo de facciones correctas y ojos azules. Ya para la Nochevieja del año 1900, el estado de salud del Dr. Gottfried Notch se encontraba muy deteriorado. El último día del año, él mismo repasó con Amelia Weissman, su criada y enfermera, los pasos que debía seguir tras su muerte. Por supuesto, debía ser momificado con la misma fórmula secreta que había creado. Esa era su última voluntad, por lo que el 2 de enero de 1901 el cirujano alemán de 88 años dejó de respirar. Unos segundos después, Amelia ingresó al laboratorio, buscó la preparación que Notch había dejado lista y procedió a inyectarla en la yugular del doctor.
siendo su cuerpo de cierta forma inmortalizado por su propia creación. El cadáver del Dr. Notch fue colocado en el mismo mausoleo familiar donde ya estaban los cuerpos momificados de su hija, su yerno, su hermano y Josephine Weisman, la hermana de Amelia, cada uno con su respectiva lápida identificada con letras góticas, el nombre, fecha y lugar de nacimiento de su morador. La enfermera, que tenía entonces 63 años, cumplió así la voluntad del médico y una vez depositado el cuerpo en el mausoleo, miró con resignación un último nicho vacío, el cual estaba reservado para ella, junto con la preparación que el doctor le dejó para su propio embalsamamiento. Todo un detallazo. ¡Qué agradable sujeto! Amalia Weisman fallecería en 1926, pero no sin antes llamar al cónsul alemán en La Guaira, Julius Leys, a quien le pidió como último deseo que tras su muerte tomara la casa y que sus restos fueran incinerados y arrojados al mar, a lo que éste dijo y depositaron el cadáver de la anciana enfermera en el nicho que le correspondía en el panteón. Supongo, digo yo, que le causaba cierta incomodidad dejar ese nicho vacío. No lo sé. Finalmente se procedió a cerrar el mausoleo para luego lanzar la llave al interior y abandonar la propiedad definitivamente. Después de la muerte de Amalia Weisman, el panteón Notch fue profanado y desaparecieron los restos embalsamados, y hasta las lápidas con las inscripciones fueron destrozadas. Igualmente, la casa sufrió los efectos del vandalismo, de los buscadores de tesoro y de personas dedicadas al ocultismo, la santería o de las prácticas de la magia negra. La fórmula secreta del Dr. Notch lo acompañaría a la tumba y nadie podría recrearla nuevamente. Solo se conserva el recuerdo de un extraño y misterioso personaje convertido en figura legendaria. Actualmente la finca Buenavista se encuentra en ruinas y lo que queda del mausoleo Notch está en condiciones muy precarias. Se han realizado algunos intentos de restaurar la propiedad con resultados poco fructíferos, ya que las dos organizaciones que tuvieron alguna intención de restaurarla no contaban con el presupuesto necesario para dichas obras y posteriormente entraron en una disputa acusándose mutuamente de dañar aún más el lugar y de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no? Por favor, mátame. De más está decir que el gobierno no le importa ni le importará este tema, ya que son tan inútiles que lo más probable es que ni siquiera sepan de su existencia, y muy poco, por no decir nada, les interesa el patrimonio cultural. Esto, claro, viéndolo siempre desde el punto de vista más objetivo. Y bueno, amigos, este fue el tema del día de hoy. Espero se hayan entretenido y aprendido más sobre algo de vital importancia. Si te gustó este video, no olvides darle un gran like y suscribirte a mi canal. Y por supuesto activar las notificaciones para no ser momificado mientras duermes. Solo como un dato adicional, te digo que un reciente estudio de la Universidad para las Personas Más Inteligentes del Mundo comprobó que los individuos que comparten videos como este incrementan exponencialmente su coeficiente intelectual, además por supuesto de recibir increíbles cantidades de dinero repentinamente. Una información que supongo puede serles de utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. La pobre Amalia Weisman. Ella solo quería ser incinerada y probablemente fue ofrecida a L.W. Qué injusta es la vida.